está diciendo el jefe que ya casi estamos por empezar. Bueno. En 30 segundos. El puntito, ¿quién eres? Elio Martuchelli, he tenido problemas de conexión. Hola. Elio, qué susto me diste. El susto lo he tenido yo, no hay conexión en el distrito en el que vivo en Lima. Bueno, aquí estoy, Liliana. Perfecto, bienvenido, Elio. Bueno, es importante que estés. ¿Quieres que probemos tu cámara? ¿Será que está funcionando? Vamos a tener que comenzar sin probar, Elio, ¿me escuchas? Sí, Liliana, he cambiado de computadora, estoy conectado al teléfono celular, en fin, Okay. Voy a poner mi conferencia, el PPT de mi conferencia, quiero probar que esté bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario de Historia de la Arquitectura Latinoamericana, que inicia el día de hoy, 25 de julio, a las 3 de la tarde y tendrá 5 sesiones hasta el día 22 de agosto, que cierra, digamos, como el seminario. Queremos agradecerle al señor rector de la Universidad La Gran Colombia por permitirnos hacer este espacio, al igual que al señor decano, el arquitecto Francisco Beltrán, quien siempre nos ha apoyado en este tipo de iniciativas. Entonces, muchísimas gracias a toda, digamos, la planta directiva de la Universidad La Gran Colombia, al señor vicerrector, a la directora de investigaciones, por el espacio que nos permiten para hacer esta primera charla el día de hoy. Es una conferencia online que tenemos dos invitados internacionales muy de gran importancia académica. Entonces voy a presentar el seminario. El seminario La Dimensión de la Modernidad tiene como finalidad hacer una reflexión sobre el pasado de la arquitectura latinoamericana en los inicios de la modernidad para las primeras décadas del siglo XX. El día de hoy iniciamos nuestra conferencia con la doctora Vivi Chicuti de la Universidad de Rosario, Argentina. Ella es doctora en arquitectura de la Universidad del Rosario, ha sido parte de comités científicos, académicos, una trayectoria muy importante en Argentina y en toda Latinoamérica, así que de parte de la Universidad Gran Colombia, Vivi, te agradecemos muchísimo tu presencia en este espacio académico, ya que nos permite consolidar las redes que vamos a hacer durante todo el año en diferentes eventos internacionales que maneja la Facultad de Arquitectura en cabeza del señor decano Francisco Beltrán. Decir, digamos, que la conferencia de Vivi es una reflexión sobre la obra del arquitecto Ángel Guido y una reflexión también sobre la creación de la Escuela de Arquitectura del Rosario para los años 20, ¿no? En el cual, digamos, que hay toda una reflexión crítica, digamos, analítica de los procesos de la construcción de la modernidad y también, digamos, como hay de reflexión de cómo fue esa búsqueda y la creación de la conciencia y la identidad latinoamericana, ¿no? Que se va a presentar, digamos, como con diferentes intelectuales en Argentina, ¿no? Y a nivel latinoamericano. También damos la bienvenida a nuestro espacio al doctor Elio Chicuti, Elio Martuchelli, el profesor Elio Martuchelli. Bienvenido, profesor. Para nosotros también es de un gran placer tenerte aquí. Habíamos tenido un poco problemas técnicos que ya el profesor Martuchelli está solucionando. El profesor Martuchelli es doctor
en Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad Politécnica en Madrid, y en este momento es docente de la Universidad Católica del Perú, al igual que de la Universidad Ricardo Palma. En el caso del doctor Martuchelli, él va a hacer una reflexión sobre Héctor Valaverde, que hace una referencia, digamos, es todo un análisis de la obra arquitectónica de este gran arquitecto peruano, uno de los arquitectos más prolíficos en la construcción de obras arquitectónicas, no solamente en Lima, sino también en otras ciudades del Perú. Y digamos que ha sido, digamos, un gran académico, ¿no? El profesor Martuchelli se ha dedicado, digamos, a rescatar un poco como su trabajo arquitectónico, en el cual hay una, digamos, resalta también como un trabajo en dibujos, en textos, y un gran académico también, digamos, como en Perú, en Lima, Perú. Entonces, con estos dos invitados internacionales, pues les agradecemos mucho su presencia con nosotros en la Universidad de la Gran Colombia y en la Facultad de Arquitectura. Ya tenemos al profesor, bienvenido, profesor Helio. Y vamos a comenzar, profesor, con la profesora Vivi Chicuti. Vivi, muchísimas gracias y te doy entonces la palabra. Voy a cerrar mi cámara. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecerles a la Universidad La Gran Colombia por la invitación, a Liliana por todas las gestiones, al decano, al rector, etc. Y felicitaciones por este evento que me parece sumamente importante y sumamente trascendente para nuestra disciplina. Primeramente, quiero comentarles que esto de la búsqueda de la identidad americana y la creación de la Escuela de Arquitectura de Rosario se establece en los años 20, justamente como decía Liliana, a través de la figura de Ángel Guido. Ángel Guido es un tema recurrente para mí. Ya recién iniciada en la docencia hubo una publicación acerca de la creación de la Escuela de Arquitectura. Años más tarde, con el arquitecto Alberto Nicolini de la Universidad Nacional de Tucumán, hicimos en forma conjunta el tomo correspondiente a Ángel Guido de los cuadernos de investigación del Instituto de Arte Americano, que se llamaban Protagonistas de la Arquitectura Argentina. Tampoco estuvo ausente en mi tesis doctoral, Registros Urbanos de una Modernidad Periférica. Y para el 2013, en ocasión de celebrarse el 90 aniversario de la Escuela de Arquitectura, junto con otra profesora, armamos un ensayo que da un poco de pie a la charla que vamos a dar hoy. Debo decir que Guido es una figura controversial, que reúne entusiastas adeptos y acérrimos detractores al mismo tiempo. Fue ingeniero, fue arquitecto, fue urbanista, dibujante, restaurador, crítico de arte, historiador. También fue escritor de novelas y cuentos y hasta escenógrafo. Sí, un personaje polifacético que nos da pie a varias reflexiones sobre el tema que nos ocupa. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Voy a ver la pantalla completa. Ahí está. ¿Se ve bien? Bueno, recordemos que esto, ¿no?, del debate sobre la identidad ocupa desde el principio del siglo XX buena parte de los intelectuales argentinos y latinoamericanos, Guido entre ellos, y se constituye en torno a la búsqueda de una conciencia de identidad. Tanto, podríamos decir que tanto en el discurso político de José Martí como en el de Rubén Darío, El triunfo de Calimán, este drama shakespeariano, ¿no?, o el Ariel de Rodó, entre otros, podríamos decir,
irá construyendo una perspectiva de esperanza con relación a esa antinomia Estados Unidos-Latinoamérica, confrontada con el concepto de materialismo-espiritualismo. Esa intelectualidad latinoamericana intenta, ya sea desde matrices positivistas o espiritualistas, construir una unidad cultural configurada alrededor de una esencia, ya sea esta prehispánica, colonial, independentista, frente al avance del imperialismo norteamericano que se visualiza como mercantilista y extranjerizante, ¿no? En la gráfica, en los medios, aparece permanentemente este tío Sam, ¿no? Como agrediendo a Latinoamérica y en esa confrontación. Y en este marco, la figura de Ortega y Gasset representa para Latinoamérica un apoyo filosófico necesario, más aún cuando Ortega exponía la vieja preocupación española sobre su propia identidad, ¿no? Proyectada hacia América. Esta búsqueda de unidad cultural, de representación de la identidad, que es de concepción arielista, continuará presente también en la obra de José Ingenieros, Alejandro Con, etcétera, ¿no? Aquello de la libertad creadora, por ejemplo, ¿no? Donde va a encontrar en los jóvenes la figura central. Aquí vemos la revista de Occidente, que nos acercó en su momento las traducciones imprescindibles para actualizar ese debate, y visitando Argentina provocó también un campo de reflexión muy importante. Y decíamos que los jóvenes son la figura central, y esto no es ni más ni menos que la reforma del 18. Las consignas de la reforma no solo van a reconfigurar las universidades latinoamericanas, sino también orientan los contenidos de los planes de estudio de las distintas facultades y escuelas, entre ellas la nuestra. Dice, por ejemplo, las universidades hasta aquí han sido el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos, lo que es peor aún, el lugar donde las formas de tiranizar e insensibilizar hallaron cátedra para que los dictaran. O sea, todo la inmovilidad senil, toda esta idea que hay atrás de la reforma sobre la apología de la juventud, ¿no? Y nuestra escuela de arquitectura, creada en 1923, que decía que tenía mucho que ver con estos temas que se encuentran presentes y que en la figura de Guido se van a reunir. Guido es graduado de ingeniero civil en 1921, en 1922 de arquitecto en la Universidad Nacional de Córdoba, y participa activamente de los debates de la reforma. Y está consustanciado, por un lado, con las propuestas nacionalistas americanistas del escritor Ricardo Rojas, y por otro también con los modernos métodos de historia del arte, particularmente los provenientes de la escuela idealista alemana, representada por Rich, Bischoff, Wallinger, y principalmente por los aportes de Heinrich Wölfflin. Todo esto se va a ir sumado a un gran compromiso, yo diría casi un compromiso militante, con una extensa producción de textos, artículos, conferencias, etc. Se va a convertir así en la figura central en la orientación de las ideas sobre historia de la arquitectura y el rol en la formación de arquitectos. Pero además va a ser quien, junto a Juan B. Durán, promueva la creación de la carrera de arquitectura, siendo él, Guido, profesor de Arquitectura 2 en Ingeniería. Dice, por ejemplo, en el programa que la asignatura titulada Historia de la Arquitectura comprenderá el estudio hondo de la historia de la arquitectura paralelamente con la historia general del arte resumida dentro de los métodos modernos de enseñanza de historia de las artes, del arte. Esto que decíamos
recién de la influencia de la escuela alemana, ¿no? Para Guido, la universidad era el ámbito adecuado para hacerse cargo del debate planteado en todo el contexto americano. Y ya en un trabajo presentado al segundo Congreso Universitario que se realiza en La Plata en 1924, larga las ideas fundamentales que después reiteradamente van a aparecer en sus sucesivos escritos y reflexiones. Así plantea, por ejemplo, algo que conversábamos en off anteriormente, antes de empezar, ¿no? Plantea la imperiosa necesidad que las facultades se constituyan en sede de estudio de la rigurosa corriente regionalista, que ya se ha manifestado a fin de revertir la situación de ausencia de canon estético, o por lo menos de un lógico punto de vista único, para la búsqueda de una arquitectura nuestra basada en el conocimiento comparado de la arquitectura postcolombina y el reconocimiento de los rasgos más originales. Acá ensamblando esta búsqueda regionalista y esto de los métodos modernos de historia del arte. Para ello, el estudio de la ornamentación va a resultarle un dato imprescindible, porque allí se encontrarían las huellas justamente de un pasado aborigen. Y eso le permitiría desentrañar un futuro canon eurindiano que unificará, dice él, diversas energías hacia una arquitectura propia. Y ahí es donde recurre explícitamente a Ricardo Rojas, al escritor Ricardo Rojas que mencionábamos antes. Entre ambos se va a generar una cadena epistolar, algo así de resonancias del expresionismo alemán, ¿no? Esa cadena de cristal entre Paul Scherbart y Bruno Taut, por ejemplo, ¿no? Esa correspondencia que va a dar lugar a, por ejemplo, una casa manifiesto, que va a ser la casa del maestro, justamente la casa del escritor en Buenos Aires. Hace poco salió un texto, que es el de la derecha, que se llama Ángel Guido, la casa del maestro, que ahonda en esa correspondencia que entre ambos se establece. Y la autora, María Florencia Antequera, es parte de la cátedra de historia a mi cargo. Por eso es que lo quería especialmente mencionar. Y en esta búsqueda de la arquitectura basada en un conocimiento comparado, aparece la idea del silabario de la decoración americana de Ricardo Rojas, que Guido va a aplicar a su propio silabario, ¿no? Dibujando, recordemos que era dibujante y grabador, una serie de viñetas donde concentraba estas ideas y recuperaba ese canon eurindiano y se repiten indefectiblemente en toda su producción textual, gráfica, etc. Y este canon eurindiano lo va a aplicar a sus obras de arquitectura, ¿no? En su propia, en la izquierda, su propia vivienda en la calle Montevideo, la sede del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, y también en Tucumán podría ser, pero en este caso con 2 etapas consecutivas en la fachada, o en la vivienda de la casa y de rentas y comercio de Fracassi también en Rosario, donde, bueno, todos estos elementos que él va recuperando a la manera eurindiana de Ricardo Rojas va a ir siendo aplicada a una composición básicamente académica, con algunas intromisiones modernas, pero con un esquema compositivo que le permite ir incorporando estos estilemas que hacen a ese desplazamiento entre la recuperación de huellas americanas y la intromisión de algunos elementos por ahí del Art Deco y demás. En el tercer Congreso Panamericano de Arquitectos, que se realiza en el año 27, Guido va a aparecer ahí como delegado de la Universidad Nacional del Litoral y va a lograr establecer
bajo su órbita de pensamiento, pautas comunes para toda América. Y de este congreso también van a surgir un par de textos bastante interesantes como para ir profundizando en las cuestiones que estamos mencionando. Hay una ponencia que se llama Plan de Estudios Mínimo del Arquitecto en las Universidades de América, ¿no? Un tema bastante vigente. Expone ahí la arquitectura americana a través de Belflin, donde sienta las bases ideológicas y metodológicas del programa de acción a futuro. Esto ya por aquel entonces recién se empezaba a disponer de los conceptos modernos de historia del arte de Belflin en castellano. O sea que es una adaptación casi al mismo tiempo. Consecuentemente, las conclusiones del Congreso establecen un plan de estudio con una duración mínima de 4 años, un cuerpo mínimo indispensable de materias, y en su punto 3 declara que considera interesante y ventajosa la teoría de Belflin como complemento de la de Taine en el estudio científico y didáctico de la historia de la arquitectura y recomienda su aplicación a los cursos correspondientes. Obviamente esta recomendación surge de la mencionada presencia de Guido. Y además presenta otro trabajo en otra comisión que titula Orientación espiritual de la arquitectura en América. Y aquí tenemos que hablar del rol de la historia de la arquitectura en la carrera de arquitecto. Guido insiste en aplicar las recomendaciones del Congreso al plan de estudio de la Escuela de Arquitectura, que en ese momento estaba ya en Perdón, ¿se cortó? Parece que hubo un problema de sonido. Lamentamos muchísimo. Entonces, si quieres retomar, creo que ya estamos bien con el sonido. Bueno, la presentación la tengo que volver a buscar, supongo, porque no la veo. Y no se ve en la pantalla en este momento. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir un poquito más abajo entonces. A ver. Andamos por acá, creo. Con orientación espiritual. Ah, no, ya me pasé. ¿Estamos? Bueno, les decía que en orientación espiritual apelaba justamente a ese defecto, y me resulta interesante porque muchas de las cosas que hablábamos antes de empezar las charlas con el decano y Liliana tenían que ver con estas cuestiones. En este punto acusa a las escuelas técnico-profesionales, donde, bueno, hay como un declive de las cuestiones históricos, sociales, espirituales, en aras de un tecnicismo, ¿no? Y él dice que este tema de la enseñanza integral es muy importante para la verdadera universidad. Y entonces se refiere vuelve al tema de la reforma universitaria, reclamando que la reforma trascienda el mero hecho administrativo. Esto del cambio de estructura de gobierno, los avances de la gratuidad de enseñanza, etc. Dice, la reforma no es un fin en sí mismo, es un medio para transformar la universidad de cara al futuro.
Y para esto retoma lo del especialista en culto de Ortega y Gasset, por ejemplo, ¿no? Que él habla en la misión para la universidad. Y dice seguido, la universidad reemplazó cultura por tecnicismo. Dice así, y aquel sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad de que nos habla Ortega, no solamente fue desplazado, sino que fue reemplazado por el magro y frío tecnicismo. Y agrega, la técnica novecentista ocupó ese flamante vacío con su acostumbrada acción brutal y excluyente, y surgió la maquinolatría, patos social típico de las 3 décadas del presente siglo. Para 1930, justamente, Guido escribe en francés y publica en Rosario, en francés, La maquinolatrie de Le Corbusier, en clara respuesta a las conferencias que éste dictara en Buenos Aires en 1929. Su objetivo es poner en guardia a los estudiantes americanos de arquitectura contra las teorías mecánicas del arte. Para él, Le Corbusier es un gran artista y un gran arquitecto, pero dice, lamentablemente, sofocado por su propia maquinolatría. Como ven, acá aparecen varias de las viñetas que ya vimos, combinando justamente tradición y modernidad en ese filo de la navaja que se manejaba Ángel Guido. Para 1935, la Escuela de Arquitectura ya tiene un nuevo plan de estudios. Y aunque Historia de la Arquitectura no se modifica mayormente y sigue a cargo justamente del profesor titular Ángel Guido, que también dictaba Arquitectura 2, aparece y se consolida otra disciplina, que es la del urbanismo. Rosario va a ser pionera en Argentina de los estudios de urbanismo. Ya en el 29 había una cátedra en ingeniería y en el plan del año 35 Guido se hace cargo de esta materia, dotándola de una perspectiva moderna y científica que él va a seguir trabajando durante estos años. Su prestigio y la actuación en los círculos académicos que mencionábamos en todo el continente le permite justamente hacer todo un desarrollo conceptual y lograr encargos institucionales de gran escala. Estos son los planes reguladores de varias ciudades. La obtención de la beca Guggenheim en 1933 le permite un acercamiento a través de su estadía en la University of Southern California y el Departamento también de Bellas Artes de Los Ángeles, le permite un acercamiento a la cultura arquitectónica norteamericana desde otra perspectiva. Por un lado, el estudio de las misiones californianas le genera un impulso importante al movimiento neocolonial de corte californiano, esto es, los techos inclinados, tejas, las arcadas, los revoques blancos, las espadañas, etc. Y por otro lado, los avances del urbanismo científico, del planning norteamericano, ¿no? Las técnicas, uso de tablas, artefactos experimentales, las tablas de Bartolomeo, etcétera, que son trasladados y materializados en el gabinete de urbanismo de la Escuela de Arquitectura. Regresa fascinado por los rascacielos, y esta es la imagen que me adelanté un poco a poner. Fascinado por los rascacielos de Chicago, pero dotándolos de un contenido netamente espiritual, decía él, propio de las catedrales góticas, símbolo por excelencia de la cultura occidental, y como sabemos ya reivindicadas por Walter Gropius en la portada del manifiesto de la Escuela de la Bauhaus en 1919, ¿no? Ese grabado de Feininger, ¿no? Y basado en estas teorías,
escribe en 1936 Catedrales y rascacielos. Hay aquí una búsqueda simbólica a través de la forma, heredada o tomada de esos métodos modernos de historia del arte. El tema de la verticalidad que aparece en Guido como un eslogan convocante, como dice él, para instar al pueblo a emular las muchedumbres que levantaron las catedrales góticas desde el Sena al Rin y con la tecnología del siglo XX, levantar la catedral del futuro. Para él el rascacielos que admira es un producto estético, no mercantilizado, representativo del espíritu de la época. Los rascacielos, dice ahí, corrieron también otra aventura, la de renunciar a la renta segura y fríamente calculada en homenaje al récord, al anuncio, al orgullo de la grandeza. Y este tema de la verticalidad y el rascacielos, bueno, va a aparecer en buena parte de la producción arquitectónica en proyectos y obras construidas de Ángel Guido. Tanto sea, acá tenemos el proyecto al Monumento a Colón, el proyecto al edificio de Correos en Rosario, que se alcanza a construir la torre y después con una serie de acontecimientos queda trunca y se termina con un lenguaje academicista y ya en manos de las oficinas técnicas de correo, pero en fin, tiene que ver con esta voluntad de dotar de verticalidad, de generar una especie de faros, ¿no?, que iluminen la arquitectura y que señalen un sitio inequívocamente en la ciudad. Y se dote de ciertas, digamos, estilemas y motivos decorativos que vienen, como decimos acá, construidos desde la literatura, el cine, la gráfica, tensionado con los estilos de época, la secesión, el art déco, el futurismo, etc. Y donde de más, digamos, concreta esta idea de faro, de hito urbano, es en el Monumento Nacional a la Bandera, también de nuestra ciudad, en Rosario, que a su vez pensaba en alcanzó a establecer un programa a una escala territorial, un paisaje a escala territorial vinculado a otro proyecto que está a unos kilómetros de la ciudad de Rosario, que es en la ciudad de San Lorenzo, donde él arma un proyecto en el Campo de la Gloria, una especie de columna trajana, ¿no?, que justamente pensaba que iban a ser dos faros que iban a iluminar justamente a dos próceres de la historia, como es Manuel Belgrano en Rosario con el enarbolamiento de la bandera y José de San Martín con la batalla del triunfo, la batalla de San Lorenzo, tan decisivo para la etapa independentista en Argentina. Ya para 1940 se realiza el quinto Congreso Panamericano de Arquitectos. Allí Guido, como es habitual, participa de múltiples formas. Es asesor de la delegación del Comité Argentino, junto a Fermín Beretervide, a Mario Buschiazo, a Greslevin. Es delegado de la Universidad Nacional del Litoral, es también delegado por la Municipalidad de Salta y presenta también en la exposición de Arquitectura y Urbanismo los planes reguladores de la ciudad de Tucumán, de Salta, de Santa Fe. Y da cuenta todo esto de la progresiva concentración de Guido en los aspectos urbanísticos y en los proyectos que involucran a la escala de la ciudad, del territorio, como veíamos recién en Rosario y San Lorenzo. Como delegado de la Universidad Nacional del Litoral, envía dos trabajos: los problemas actuales del crecimiento de las ciudades americanas y sistematización de los estudios de historia de la arquitectura. En este último recomienda,
y acá vamos a todo un proceso de institucionalización de los estudios de historia americana que Guido impulsa. En este trabajo, que justamente tiene que ver con la sistematización de los estudios, les decía, recomendando a las escuelas o facultades de arquitectura, por un lado, la urgente necesidad de crear institutos de historia de arquitectura americana, propuesta que también presenta Mario Buschiazzo, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y a partir de ahí es que se crea el Instituto de Artes Estéticas y Americanas, Mario Buschiazzo en su nombre posteriormente. Y por otro lado, la insistencia en la necesaria aplicación, además de los métodos documentales, de los modernos métodos estéticos. Y por supuesto que en este clima cultural el Congreso resuelve en las conclusiones los propósitos mencionados, adherir a estos propósitos. Cuestiones que van a trascender los círculos académicos y van a constituir de aquí en más una preocupación instalada en los sectores dirigentes latinoamericanos de corte conservador y nacionalista, y que van a asignar buena parte de nuestra cultura de preservación del patrimonio hasta bien entrados los años 80. En torno a este clima cultural, en Argentina se sanciona la ley 12.665 en diciembre de 1940, que establece la creación de la Comisión Nacional de Museos y posteriormente Museos y Sitios. Y marca sobre todo el inicio de una serie de declaratorias de registro, documentación y restauración de obras del periodo colonial relacionadas con el patrimonio eclesiástico, institucional, etc. Como vemos en la parte inferior, de la mano de Mario Buschiazzo, el relevamiento de ruinas de San Ignacio Miní, pero también primero está la reconstrucción de la Casa Histórica de Tucumán, donde se sanciona la independencia, se dice reconstrucción justamente porque la casa había sido totalmente demolida, estaba conservada los cimientos, una parte muy, muy básica, y se reconstruye en torno a una idea de lo que se supone que era la Casa de Tucumán. Lo mismo podríamos mostrar el Cabildo de Buenos Aires, otras instituciones que son restauradas en esta época. Ángel Guido participa del proyecto de reconstrucción de la iglesia del convento de San Francisco, que posteriormente se va a acercarlo también Buschiazzo. Ahí teníamos la revista de arquitectura, que está dedicada en su totalidad a la difusión de todo el debate y las conclusiones del quinto Congreso de Arquitectos, y en especial a la participación argentina, que hoy resulta como casi un homenaje, ¿no es cierto?, a aquellos que como Guido fueron pioneros en los estudios sobre la historia de la arquitectura argentina y latinoamericana, y de su documentación y la recuperación de monumentos. Se acercaban otros tiempos. Guido, para el 48, asume la intervención de la Universidad Nacional del Litoral, y desde ese lugar va a extremar las consignas en consonancia con los acontecimientos a nivel nacional e internacional, y al cumplirse un año de gestión como rector, su discurso se rigidiza, cierra filas, aglutina posiciones. Dice, en arquitectura y urbanismo la nueva Argentina demanda ya una cabal reargentinización de sus propósitos técnicos y estéticos. La revolución social de la patria exige también una arquitectura y un urbanismo enderezados hacia lo colectivo, sin abandonar por ello las herencias ancestrales de la milenaria cultura occidental
y la tradición de nuestra joven América. Arriba, el gabinete de urbanismo creado allá años antes, en 1935, con todo ese instrumental técnico para la diagramación del planning. Atrás se alcanza a ver uno de los planes reguladores de Santa Fe, etc. Y la escuela, diremos que la Escuela de Arquitectura seguirá así, al menos hasta el golpe de Estado del 55, con la controvertida presencia de Guido, con adeptos y detractores, como decíamos al principio, peronistas y antiperonistas. Y para detenernos, no para concluir, ¿no? Diríamos que la etapa de Ángel Guido, la etapa de mayor producción de Ángel Guido, transcurre en aquellos campos durante los cuales, en aquellos años, durante los cuales en el campo disciplinar se produce el traslado de la tradición clásica hacia la modernidad no figurativa, que en lo arquitectónico se llamó movimiento moderno. A ello se sumó la transformación sociopolítica que condujo al sufragio universal, al voto femenino, a la universidad pública y gratuita, migraciones, asentamientos en cordones industriales, crisis de la Argentina agroexportadora, declive del puerto de Rosario en ese contexto. Y en todos estos terrenos tenemos que decir que Guido fue protagonista activo. Para 1950 se encuentra ocupado en grandes proyectos a escala territorial, como mencionábamos antes, producto de su inserción, enquistamiento, también podríamos decir, en altas esferas institucionales. El Gran Parque Nacional de la Bandera, no ya solamente el monumento, el Campo de la Gloria de San Lorenzo, que decíamos antes, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Litoral. Recordemos que nuestra universidad formó parte de la Universidad Nacional del Litoral hasta que se emancipa, digamos, o se configura como autónoma en 1968. La monumentalización de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, el faro y toda la monumentalización de la Avenida Pellegrini y Costanera en Rosario, etc. Fue lo que llamaríamos hoy un gestor académico y profesional, como también lo fue Le Corbusier, impulsor y responsable de la puesta en discurso filosófico de la disciplina en nuestro medio. Su despliegue, como vimos, excedió lo estrictamente arquitectónico y urbanismo, y obviamente fue atravesado ideológicamente por las marchas y contramarchas, vigentes aún, acerca de cómo entendemos que se constituye el concepto de nación, el concepto de cultura. Pienso que tal vez el estudio de este periodo y de este personaje nos ofrece la imagen en el espejo que nos mueve a repensar ese concepto de cultura en su contexto, en su dinámica, como algo que se construye permanentemente en la heteronomía y en la mixtura, más que en una pretendida unicidad argentina y menos aún latinoamericana. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Vamos a proponer un espacio de preguntas. Si todavía no hay un espacio de preguntas en este momento, vamos a darle la palabra al doctor Elio Martuchelli desde Perú para continuar con la sesión del día de hoy. Vamos a esperar un poco, parece que todavía no hay preguntas, entonces vamos a hacerlo al final, hacemos una reflexión sobre ambos casos. Entonces, no sé si el doctor Martuchelli me estás escuchando en este momento. Sí, Liliana, la estoy escuchando. Bien, muchas gracias. Entonces ya pasaríamos con tu conferencia para el día de hoy. Bien, Liliana, voy a compartir pantalla, ¿sí? Sí, muy bien, gracias.
Muy bien. A ver, ¿se ve la pantalla, sí? Sí, está bien, se ve. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias a la Universidad La Gran Colombia por la invitación. Es un seminario completo de arquitectos latinoamericanos. Por lo que sabía de Ángel Guido y por lo que acabo de escuchar a Viviana Chicuti, hay semejanzas entre los dos personajes que abren este seminario. Desde el momento que hay arquitectos argentinos que dirigen su mirada a la arquitectura mestiza del sur andino peruano, desde ese momento hay cruces ya de información y de anhelos entre varios países latinoamericanos. Ante la invitación que me hicieron, escogí un personaje importante en la arquitectura peruana, como Héctor Velarde, que me permitiera decir varias cosas. Su propia vida nos permite ver los cambios ocurridos en la ciudad de Lima durante el siglo XX. Incluso nos permite ver a nivel nacional y continental el paso de la tradición a la modernidad, o de cómo ser modernos manteniendo tradiciones. Hablar de Velarde es referirnos a su labor como diseñador, constructor y escritor. Velarde es arquitecto en un sentido amplio del término. Habitualmente se asocia el trabajo de un arquitecto a su desempeño como proyectista, pero eso es, en el caso de Velarde, apenas una de sus tantas facetas. También en eso se parece a Ángel Guido. Al Velarde diseñador hay que sumar varios Velardes más: promotor de una empresa constructora, restaurador, docente en varias instituciones educativas, y como prolífico escritor se desempeñó como historiador teórico y ensayista. Velarde es limeño de nacimiento, cosmopolita por educación y peruano por convicción. Nació en Lima en 1898 dentro de una familia acomodada. Las funciones diplomáticas de su padre lo llevaron a realizar sus estudios escolares en Brasil y Suiza y sus estudios universitarios en Francia. Aprendió arquitectura en París, en la Escuela de Obras Públicas. Ahí adquirió conocimientos en técnicas constructivas y, por su familia, poseía una formación humanista. De arquitecto trabajó en los estudios de Víctor Laloux. Pero, salvo proyectos aislados o intervención en concursos, como en el Faro de Colón, no empezó inmediatamente a trabajar como arquitecto. Más bien ejerció la diplomacia en Argentina, donde participó activamente de la vida cultural. Luego estuvo en Estados Unidos algunos años, donde pudo ver los rascacielos de Nueva York y Chicago, para ir de nuevo a París. En París, dijo alguna vez, me casé, me acordé que era arquitecto y me vine a trabajar al Perú. Regresó en 1928, antes de cumplir los 30 años de edad, a un país convulsionado en los últimos años del gobierno de Leguía. En Lima se juntaban las ideas del aprismo y el socialismo con estructuras arcaicas y aristocráticas. Lima tenía entonces, a fines de la década de 1920, 350.000 habitantes. Establecido en Lima, en medio de un agitado contexto político, Velarde observa y sigue escribiendo lo que ocurre a su alrededor. Hubo un artículo aparecido en el diario La Crónica en 1932,
da cuenta de lo que se estaba construyendo en Lima. Y Velarde deja registro de estos primeros rascacielos. Velarde los calificó de modernos en 1932. Rascacielos con ciertas influencias del Art Deco. Muestro los tres primeros de Lange, Marquina y Malakowski, un arquitecto alemán, otro peruano y uno polaco, y muestro aquí dos edificios del arquitecto peruano Augusto Guzmán y una casa de adobe del arquitecto francés Claude Sauter. Todos construidos entonces entre fines del 20 e inicios del 30. Vale decir que esta etapa de la arquitectura en Lima se diseñaron una buena cantidad de casas y edificios que hicieron uso del lenguaje Art Deco y de lo que en Lima denominamos el estilo buque. Y eso es lo que Velarde en 1932 identificó como expresiones de modernidad. Y el mismo Velarde desarrolló proyectos en esta línea, considerados parte de nuestra historia moderna. Podríamos decir que sus proyectos más tempranos se inclinaron por esta vertiente. Viniendo del academicismo, realiza obras modernas, demostrando su conocimiento de las propuestas más recientes y contemporáneas. Estoy mostrando una obra importante como fueron los baños de Miraflores, levantada a los pies del acantilado en una estrecha franja frente al mar, composición simétrica, con cuerpo central y volúmenes laterales, un esquema austero en el que los pilotes responden a la marea. La Casa Ulloa, en la Punta Callao, es otro ejemplo a escala doméstica de las formas curvas y lobulados con carpintería metálica inspirada en los barcos. Paralelamente, se desarrollan en el Perú, a la par que en otros países latinoamericanos, corrientes inscritas en las restauraciones nacionalistas, con el interés de rescatar valores propios y particulares de la tradición y de la historia, en el caso del Perú, de la arquitectura pre-inca, inca, colonial o vernacular. Dentro de la arquitectura peruana podríamos asociar estas propuestas como peruanistas. En este contexto y en esta etapa de la arquitectura limeña, que situamos entre 1920 y 1945, identificamos una tendencia dominante, como fue el neocolonial. Fue adoptado entonces por el Estado como estilo oficial para construir edificios públicos y por los sectores acomodados para sus residencias. Un ejemplo emblemático es el concurso para reconstruir la Plaza de Armas de Lima en 1939, ejecutado en la década siguiente. No son proyectos de Velarde. Cuando son de Velarde, los he señalado ahí, debajo de cada diapositiva. Y hay proyectos del arquitecto Velarde desarrollados dentro del neocolonial. Velarde va y viene, es lo primero que habría que advertir. En este estilo, Residencias diseñó varias, de las que muy pocas siguen en pie. Perduran, sí, 2 edificios con fuerte carga histórica en su vertiente barroca hispana. La Universidad San Agustín de Arequipa, en la que diseña los primeros pabellones del nuevo campus, y la Nunciatura Apostólica, una residencia institucional, con 2 fachadas bien resueltas, una torre en la esquina, y organizada al interior en una secuencia de espacios que abrazan la terraza y el jardín. Sin respetar el orden estrictamente cronológico de las obras, muestro en este momento el proyecto no construido de la Basílica de Santa Rosa. Está también dentro de lo que llamamos restauraciones nacionalistas, pero no en la línea neocolonial, sino neoperuana. Me detengo en esta obra porque me parece un ejemplo emblemático y significativo de lo que en esta etapa se buscó. En la obra de Velarde significa un gran intento de querer sintetizar la arquitectura de nuestro país.
Manuel Piqueras Cotolí, escultor español que quiso ser arquitecto peruano, enseñó en los primeros años de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en un momento de pugnas entre el arte de influencia europea y el indigenismo. Por eso he puesto esos cuadros así, como si estuvieran frente a frente. Y Piqueras Cotolí buscó una tercera vía y diseñó proyectos de monumentos y mausoleos en la línea del neoperuano, la fusión de lo autóctono con lo europeo. Piqueras Cotolí dejó los bocetos de una enorme basílica para Santa Rosa de Lima. También dejó un plano de emplazamiento a este lado de la ciudad de Lima, al borde del río Rímac. A su muerte, a la muerte de Piqueras Cotolí, Héctor Velarde realiza los planos de esta fantástica basílica, planta en cruz latina de brazos largos. Velarde entonces elabora y desarrolla los bocetos de Piqueras, realiza de manera precisa las elevaciones, cortes y algunas perspectivas interiores. Y también elabora una maqueta. Esto que ven son las fotos de la maqueta. Entonces, un proyecto que tiene tanto de occidental como de precolombino, jugando en este caso con ciertas características fundamentales del mestizaje y el sincretismo. Siempre he pensado que si los edificios se expresaran verbalmente, este sería bilingüe y hablaría quechua y español. Un interior monumental y sobrecogedor, un enorme trapecio que enmarca el altar con un exquisito manejo y control de la luz. Bueno, cierro con esta maravillosa perspectiva. Un ejemplo monumental y excepcional del soñado y siempre escurridizo neoperuano, que en realidad nos está hablando de un mestizaje a nivel latinoamericano, y pienso que hasta ese momento pocas veces el Perú desde Lima había sido pensado con tanta intensidad. Sin Piqueras, Velarde realiza dos obras más que pueden inscribirse en esta línea del neoperuano. La fachada del Museo Arqueológico de 1940 y el monumento a Fermín Tanguis, 46, con una escultura bocetada todavía por Piqueras, a la que Velarde le pone un pabellón de fondo. En ambos se nota la intención de trasladar el pasado prehispánico a la arquitectura contemporánea, sobre todo en el trabajo de la masa, los vanos trapezoidales con jamba y ciertos detalles geométricos. Lo cierto es que los arquitectos de la época saltaron de una propuesta a otra, con mucho trabajo en cuanto a encargos públicos y privados. Muestro de esta etapa los tres edificios que albergan en Lima los tres poderes del Estado en el Perú. Y muestro también un conjunto de viviendas diversas que en su momento Velarde calificó de chichas milagrosas, todas distintas, todas fantásticas. Héctor Velarde, en un paseo imaginario por la ciudad acompañado del gran Bramante, retrataba en broma una ciudad en la que abundaban y convivían diversos estilos. En ese panorama heterogéneo, entre la segunda mitad de la década de 1930 y la primera mitad de la década de 1940, Velarde apostó por un joven arquitecto, Enrique Seoane, y apoyó lo que podríamos definir como cierta modernización de la arquitectura historicista, que da pie a un tardío eclecticismo nacionalista. En fin, en algunos casos es el neoperuano fusionado con lo moderno, a caballo entre propuestas anteriores y posteriores. Una etapa rica y vital, que terminaría cediendo al ímpetu de lo que entendemos por movimiento moderno,
que terminó aceptándose e imponiéndose en la arquitectura limeña en obras públicas y privadas. Velarde fue ensayista, historiador y teórico, actividades que desarrolló de forma paralela. Publicó libros de teoría como método para enseñar criterios de composición y construcción a sus alumnos, medios adecuados para su formación. Entre ellos están Nociones y elementos de arquitectura y la arquitectura en 20 lecciones, publicada en Buenos Aires en 1937. Escribió un texto completo de arquitectura peruana en 1946, describiendo lo que en este territorio se construyó desde las primeras civilizaciones. Este libro de arquitectura peruana ha tenido 3 ediciones. Y escribió otro libro de Historia General de la Arquitectura, en 1949, abarcando varios lugares del mundo con énfasis en Europa. Estos libros lo que no tienen en profundidad, lo tienen en extensión, una mirada amplia y panorámica de lo construido a lo largo de los siglos a través de algunos monumentos. Este libro de Arquitectura Universal tiene más de 15 ediciones. El haber publicado en editoriales importantes de México y Argentina le dio a la obra de Velarde dimensión continental. Esos libros y otros ensayos, algo extensos y de corte histórico, tenían la seriedad que los asuntos exigían. El ensayo es un género en prosa de carácter didáctico sobre distintos asuntos. Es la indagación libre y creativa sobre determinado tema, sin un carácter sistemático pero con fundamentos. El ensayo es estructura abierta, de carácter provisional, el acercamiento a un tema. En el caso de Velarde, podían ser ensayos de estética, reseñas sobre la vida y obra de arquitectos, comentarios sobre determinado material constructivo. Fueron numerosos textos sobre temas de arte y arquitectura, peruanos y extranjeros, así como textos históricos y también de actualidad. Su aporte estuvo en la difusión y el conocimiento de la arquitectura, en términos amplios, tratando de llevar los temas del arte y la arquitectura a un público general, no lectores especializados, extendiendo la reflexión de la ciudad y la cultura al conjunto de la sociedad. Uno de los temas que más le interesó fue lo barroco, como característica de nuestra identidad, concepto que desarrolló en varios textos. Insistió mucho en la actitud barroca que nos define como nación, más allá de un estilo, nuestra vocación variada, integradora, exuberante, orgánica, voluptuosa ante la vida. Y lo repitió de varias maneras. La arquitectura colonial barroca en nuestro país no es española, es peruana. Dice él, creo que somos prehistóricamente barrocos, lo que ha hecho coincidir Borromini con las sirenas guitarreras de Puno. El barroco, sigue Velarde, ha resumido y sintetizado fiel y absolutamente nuestro suelo, nuestra luz, nuestro mestizaje, nuestra fe, nuestra sensibilidad. Creemos que así será nuestra arquitectura de mañana, internacional y peruana. Cierro comillas. Por eso sentía Velarde especial predilección por el barroco mestizo, el de Arequipa y Puno. Allí, a orillas del Titicaca o en la profundidad del Colca, sentía que algo muy peruano se había cocinado en la arquitectura. Al hablar de la ventana arequipeña, Velarde se refiere a los relieves que puede haber encima y debajo de ella, ornamentos del mismo sillar que terminan por rodear el vano. En ese caso, dice él, si la ventana es el ojo viene con pestaña y ceja. Y en estos casos el ornamento no es superfluo, es parte sustancial de la arquitectura. A Velarde le interesó el neoperuano de Piqueras Cotolí, expresión de una tradición mixta, vital y dinámica. También le gustaba la arquitectura representada en los cuadros del pintor Enrique Camino Brent, y la arquitectura que este pintor logró construir, que estaba también, en palabras de Velarde,
entre una especie de neocolonial derretido y barroco acholado. Expresiones del propio Velarde para calificar la obra de Camino Obrero. Lo dije hace un rato, desde años atrás, con gran olfato, Velarde saluda los experimentos formales del joven arquitecto Enrique Seoane. Estamos viendo las residencias que Seoane diseñó con referencias a lo vernáculo. Y en la década de 1940, Seoane dio una versión propia del neoperuano. Y más adelante, incluso en edificios de gran altura como el Ministerio de Educación, Seoane apostó por una arquitectura moderna con rasgos particulares que no abandonaba el ornamento aún dentro de lo moderno. Velarde apreciaba también la arquitectura de Paul Linder, un alemán que mantuvo referencias históricas en sus obras, y también apreció la arquitectura de otro extranjero, el suizo Teodoro Kromm, como una arquitectura pertinente y apropiada en nuestra ciudad. Muchos de los artículos de Velarde apuntaron, ante la inminente llegada del movimiento moderno, a que la arquitectura limeña y peruana pueda encontrar vínculos con su pasado. Si bien Velarde no se dedicó específicamente a la crítica arquitectónica, al análisis de objetos arquitectónicos precisos ni a juzgar la obra de sus colegas, salvo en casos como estos, sí prestó atención a la arquitectura peruanista que en estos momentos se realizaba. Las obras de Héctor Velarde, acá sí son de Héctor Velarde, son un reto para los historiadores en la medida que no mantienen una secuencia de lo que, entre comillas, debería ser. Sus inquietudes son diversas y además esas inquietudes no son excluyentes entre sí. En algunas logra traducir Velarde sus deseos de una arquitectura propia y apropiada. Aquí muestro el edificio Reiser y Curión, un edificio institucional de fachada con fuerte vertiente clásica, depurado en lenguaje geométrico. El Hospital Bravo Chico, el hospital antituberculoso de Lima, con planta panóptica y de lenguaje racionalista y simplificado. El Hotel Mozone, al borde de la laguna de la Huacachina, un oasis en el desierto peruano, un hotel que evoca la arquitectura colonial con arcos de medio punto y un enorme patio central que articula las habitaciones. El Casino de Ancón y el Club Regatas de la Punta, el primero como volumen curvo y escalonado, ambos en la corriente de la arquitectura buque, líneas horizontales, terrazas bien marcadas para dos edificios frente al mar. Y llegamos a 1945, y el proyecto modernizador va desarrollándose en distintos ámbitos de la vida nacional. Con él se consolida el movimiento moderno en la arquitectura peruana. Lima, en 1950, llegaría al 1.000.000 de habitantes, uniendo el centro de la ciudad con el puerto del Callao y sus balnearios del sur. El centro histórico sufre una serie de demoliciones y de ensanches en sus avenidas. Para el tránsito de vehículos sobre esas avenidas aparecen nuevos edificios. La revista fundada y dirigida por el que fue 2 veces presidente del Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ha servido para registrar los cambios que se dieron en nuestras ciudades. Ahí apareció varias veces, en esa revista apareció varias veces Héctor Velarde, tanto sus obras arquitectónicas como sus artículos. En 1949 ganó Velarde el premio máximo de la arquitectura peruana, el premio Chavín, como reconocimiento al conjunto de su obra, como las que aparecen en esta página de la revista. 2 edificios en el balneario de Ancón, al norte de Lima, muestran volúmenes simples que a través de balcones lo vinculan al mar. La
Villa del Seminario Santo Toribio vuelve la carga historicista en un edificio de evidente carácter religioso que utiliza de manera precisa el ornamento. Paso a la década de 1950 y muestro de Velarde el Banco Continental, edificio con atención al público de oficinas. Su fachada abstracta recuerda composiciones clásicas de columnas y entablamento. Y el Hotel Mauri, que se acomoda en una de las esquinas del centro histórico de Lima. Lo decíamos hace un momento, las obras de Velarde desafían la, entre comillas, secuencia lógica de cómo se dieron las propuestas durante el siglo XX. La forma y el lenguaje de las obras responden a sus propias necesidades funcionales y expresivas. Para lograr mayor cantidad de lectores, Velarde escribió diversos artículos de gran frescura y mucho humor, haciendo más digeribles los problemas que solía tocar. El humor fino, agudo, preciso, se convirtió con él en el medio preciso para decir la verdad. Cuando habla de la ciudad y de la sociedad, aparece toda su vena humorística. Sin pretensiones, irónico hasta con él mismo, Velarde escribía para un público amplio. Ramón Gómez de la Serna, en el prólogo de su libro El Diablo y la Técnica, lo declaró representante en Lima del Tribunal Supremo Humorista. Desde entonces, no dejó Velarde de aparecer en muchas antologías de humor peruano. Muchos de sus artículos fueron acompañados de excelentes dibujos, delicados, muy expresivos, que mostraban con precisión nuestra idiosincrasia. En los artículos de Velarde hay sátira y hay humor. Podría tratarse de una sátira humorística, aunque siento que hay más humor que sátira. La sátira es un discurso mordaz y picante destinado a ridiculizar una persona o alguna costumbre. Entendemos el humorismo como el modo de afrontar y comentar con ingenio e ironía cualquier cosa. Defino el humor en palabras del propio Velarde. El humorismo es la manera más grata de dorar la píldora. No es por hablar bien de los humoristas, pero es evidente que los que saben que en el mejor de los mundos todo es imperfecto, se acomodan a la imperfección con la sonrisa en los labios. Así que, de manera jovial y aguda, dicha ironía también se dirige a su propia clase social, a la que él pertenecía y conocía bien. Y hay agudos comentarios sobre los aristócratas limeños, los que miraban Europa y que pronto admirarían Norteamérica, aristócratas con el corazón partido entre París y Miami. Algunos de los artículos de Velarde son pequeñas piezas literarias, casi cuentos, donde inventaba personajes o resucitaba a otros de la historia. Con ellos dialogaba y paseaba por la ciudad como amigo. El tono de los artículos es amable y dulzón, algo moralista, con deseos de enseñar. El lenguaje está lleno de peruanismos y usa también muchos diminutivos, que es como hablamos el español en esta parte de América, suavecito y despacito. Velarde retrató Lima y el Perú, y él mismo representó ciertas características de la ciudad que tanto padeció y disfrutó. Él forma parte de una tradición literaria en la que también está, por mencionar un solo peruano, está Ricardo Palma. A Palma le han adjudicado el título de segundo fundador de Lima. Si eso es cierto, Velarde podría ser el tercero, por cómo contribuyó a darle alma y sabor a esta ciudad. Los artículos humorísticos de Velarde fueron agrupados y publicados
cada cierto tiempo en libros que luego fueron reeditados. Los títulos de todos ellos son reveladores del lado jocoso del autor. Mencionaré algunos: Equif, Tumbos de lógica, Yo quiero ser filósofo, El diablo y la técnica, El circo de Pitágoras, Vuelo entre cornisas, La perra en el satélite, Lima en picada, El hombre que perdió el tacto, La cortina de lata, O los gringos, La pirámide invertida, Lima City, El mundo del supermarket y Materialismo histérico. Los títulos son todos buenos y los libros también. Ya lo ven, en el velarde humorista abundan los temas. Voy a recordar algunas de sus ideas que me han causado gracia e interés. Es una pequeña antología personal de frases sueltas, algunas, pocas, de las muchas y muy buenas que uno puede encontrar en sus libros. Yo me considero amigo de Velarde y nunca lo conocí, pero uno se hace amigo de las personas leyéndolas. Por ejemplo, tiene frases precisas de lo que es y debe ser la arquitectura. El hombre, para hacer arquitectura, necesita cielo y tierra. La unión del cielo con la tierra se cristaliza en arquitectura. La divinidad baja, la materia sube, y el equilibrio, la armonía, el milagro se realiza. Otra vez apuntó: colocar bien una ventana en una pared lisa y blanca es como llevarse la medalla de oro olímpico en arquitectura. Para él, el recuerdo lejano de Lima era el de una ciudad que, vista desde arriba, daba la apariencia de aldea sumergida. Al anochecer, las teatinas se iluminaban desde abajo y los techos de madera cubiertos con torta de barro daban la impresión de una ciudad habitada por seres subterráneos. Así era Lima hasta 1940. En esta ciudad, donde los monumentos se mueven, los caños gotean y las puertas no cierran, Velarde habló también de la basura, cómo la basura se recogía con gran algarabía, mucho bullicio, grandes campanadas, lo que en otras partes del mundo era una actividad municipal silenciosa y discreta. El paso del camión de la basura en Lima generaba una pequeña fiesta entre los vecinos de una calle. Y en otro texto, Velarde volvió a hablar de la basura, pero de la basura que arriba de nuestras casas podemos guardar los peruanos de la costa, aprovechando nuestros techos planos. Basura que es como tesoro, reliquias cargadas de historia, de cosas que en algún momento pueden servir y nunca sirven. Velarde dijo: nuestra subconsciencia no está abajo, está arriba, en los techos. Ahí el suelo telúrico se eleva a lo metafísico. Por otro lado, la voluntad de barriada, así lo describió él, atraviesa todas las capas sociales, todas las ciudades y regiones del Perú. Este es un país de constructores. Todos están ampliando o remodelando siempre algo. Y así ha sido siempre. Las casas inconclusas, con un aire siempre transformable, nada más peruano que una azotea con fierros de próximas columnas, extraña mezcla de abandono y esperanza, de no terminar las cosas y de querer seguir creciendo. Cuenta Velarde que por aquí estuvo Hamlet, que parece disfrutó mucho nuestra ciudad y reflexionó sobre las cosas que no necesariamente son claras ni precisas, asumiendo la ambigüedad. Alguna vez también dijo Velarde: en el Perú no hay choques, solo hay roces. Dijo Hamlet, según Velarde: aquí en el Perú parece que ser o no ser es exactamente lo mismo.
¿Esto sería el fin de mis angustias y de mis desvelos? ¡Oh, qué alivio!, dijo Hamlet en Lear. Bueno, también voy a recordar a un amigo real de Velarde. Entre todos los personajes que en vida conoció, intelectuales con quienes dialogó y debatió, mencionaré a uno, a Sebastián Salazar Bondy, que en su momento firmó el manifiesto de la agrupación Espacio. Salazar Bondy era básicamente un hombre de teatro, pero también un hombre de múltiples facetas, un ensayista de tono vibrante. Podría ser Salazar Bondy el contrapunto necesario de Velarde. Podían estar en desacuerdo sobre muchas cosas y de acuerdo en tantas otras. Es que Velarde tenía la capacidad de poder mirar las cosas desde muchas perspectivas. Lo había demostrado en 1946 haciendo una crítica positiva del libro de Luis Miró Quesada, Espacio en el Tiempo. Lo cierto es que a lo largo de su vida, incluso en el momento específico que se plantea en el Perú, la arquitectura moderna como ruptura, Velarde se mantiene tranquilo, con comentarios constructivos, alejado de opiniones radicales y excluyentes, siempre positivo. Bueno, volviendo al tema, había escrito Salazar Bondy un elogioso artículo sobre el humor de Velarde y además ordenó poco antes de su muerte la edición de las obras completas de nuestro arquitecto. Le dolió a Velarde el libro de Salazar Bondy, Lima la Horrible, pero entendió que lo que parecía odio en realidad era amor. Después de la publicación en 1964 de dicho libro, Velarde escribiría un artículo comentándolo a modo de reseña y rectificación. Lo primero consiste en un acto de honestidad, explicar quién es él y cómo lo ha leído. Dice Velarde: como yo soy limeño conservador, metido entre algunas grandes familias, amantes de la Lima colonial y republicana, hasta mediados del siglo XIX, y como soy bastante blanquito, me sentí como si me hubieran dado una pateadura. Mi buen amigo Salazar Bondy encuentra lo neocolonial atroz. Yo he hecho un montón de casas neocoloniales, pero es que el neocolonial pretendió sobre todo una vuelta a lo auténtico nuestro. Era una arquitectura fuera de tiempo, pero no fuera de espacio. Para Velarde no es el historicismo en la arquitectura el gran culpable en la ciudad. Son otros los problemas, mucho más profundos. Sigue hablando Velarde. Hoy mismo el paraíso social es un noble deseo, una necesidad procurarlo. Ojalá el libro de Salazar Bondy, tan sincero y vibrante, ayude para que terminemos con la miseria de los callejones que nos trufan de culpabilidad y las barriadas que nos rodean de vergüenza. Ambos repudian el desorden arquitectónico, las contradicciones en su paisaje, la miseria social que tenía Lima ya por la década de 1960, rasgos que lamentablemente se volverían características de la ciudad y que no harían sino agudizarse en las décadas siguientes. Por entonces, Velarde ya había hablado de la falta de unidad que podía verse en muchas calles de Lima, tratando de explicar esta situación de extrema heterogeneidad. La falta de cuidado con los barrios históricos y la vorágine de ensanches y construcciones nuevas. A Salazar Bondy y a Héctor Velarde nunca Lima les fue indiferente. Siempre algo los molesta y los preocupa, y hay en ellos un cariño comprometido, inevitable por esta ciudad. Luego del gran terremoto de 1940, Velarde estuvo en el Consejo Nacional de Restauración y Conservación de Monumentos, y en la década de 1960 fue miembro de la Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos Históricos. Entre sus restauraciones a lo largo de varias décadas está la Iglesia San Pedro y las casas Oquendo y Pilatos, entre otras. Fue un historiador preocupado en preservar la memoria viva, interviniendo para eso como restaurador y a veces también, ¿por qué no?,
como reconstructor. Con los años, vamos acercándonos al final de la vida de Velarde. Con el pasar de los años, Velarde solía repetir, por eso pongo estas dos imágenes: yo soy como las casonas antiguas de la Lima colonial. La fachada todavía más o menos en apariencia bien. Las estructuras ya empezaron a fallar. Y mis instalaciones de agua y desagüe hace rato colapsaron. Una Lima que se va, Lima en picada. Lima será un Miami de porquería. Eran frases que Velarde ponía en boca de sus personajes, que en el fondo y en su contexto demostraban más incertidumbre que pesimismo. Finalmente fue él quien dijo que a Lima se le quería como se le quiere a un niño especial, con problemas, es decir, con toda la paciencia necesaria y con toda la ternura posible. Héctor Velarde sigue trabajando como proyectista en la década de 1960, cuando la práctica profesional estaba dominada por el movimiento moderno. Una de sus obras más importantes de esta etapa fue el diseño de los primeros edificios del campus de la Universidad de Lima. Así que él también pudo desarrollar últimos proyectos en su carrera profesional de líneas austeras, sin ornamento, racionalistas. Su trabajo como diseñador se redujo drásticamente a partir de 1970, pero no su trabajo de escritor. Velarde, hasta el final de su vida, no dejó de opinar. Sus textos aparecieron en diversos medios hasta la década del 80, desde los primeros textos publicados en revistas argentinas a inicios de la década de 1920. La producción escrita de Velarde engloba una cantidad muy grande de artículos y libros. Es verdad también que los textos tienen fecha, corresponden al momento en que fueron escritos. Y las interpretaciones de los textos corresponden al momento en que son leídos y a la propia mirada del lector. En ese sentido, algunos libros soportan el tiempo mejor que otros. En este sentido, ¿cómo decirlo? Uno lee a Velarde en el siglo XXI y uno podría descubrir comentarios que fácilmente se podrían identificar con una mirada que es propia de una clase social privilegiada, o sea, el sector social al que pertenecía Velarde. Críticas parecidas y otras más pueden hacerse también de Ricardo Palma. Pero pienso, en el caso de Velarde, que lo más importante está en el humor de sus comentarios, que permiten que sean, hasta el día de hoy, pertinentes, vigilantes y agudos. Ya termino. En estos últimos 20 años, Lima no hace sino crecer y seguir creciendo, para arriba y para los costados. Si bien las cosas han mejorado económicamente, no se ha mejorado demasiado en términos urbanos. Un centro un poco más limpio y nuevos centros financieros y comerciales no parece suficiente para arreglar una metrópoli fragmentada, una ciudad que se desarrolla en porciones independientes, con fuertes divisiones entre sus habitantes, que no hacen sino remarcar múltiples y abismales diferencias. Una ciudad de aires pasadistas, abrumada por la migración, urbe que crece y se expande sin planificación, a través de ocupaciones de tierras. En fin, una ciudad cosmopolita a medias y determinada por la informalidad. Velarde murió en 1989. Pongo aquí cuatro planos de Lima con 80 años de distancia. Velarde murió en 1989. Nació en una ciudad de 120.000 habitantes
regresó a ella cuando tenía 350.000 y cuando murió llegaba a los 6 millones. Ahora somos 10 millones. Velarde habló, trabajó y construyó en una Lima pues que ya no es la de ahora, y Lima ha multiplicado sus retos y problemas. Y quiero finalizar reconociendo que las ciudades son, por sobre todo, lugares que uno escoge para construir su futuro. La ciudad como refugio de anhelos y sueños. Velarde decidió volver a Lima y vivir aquí. Toda ciudad es un destino, todas. Lima también lo es. Y lo único que quiero decir es que ojalá que en medio de todos nuestros problemas, los habitantes de esta ciudad conservemos el buen humor de Héctor Velarde. Años atrás me permití hacer este collage en el que pongo frente a frente a Velarde y los, otra vez entre comillas, grandes maestros del movimiento moderno. Entre todos, Velarde representa bien los avatares y retos del siglo pasado. Velarde sintetizó muchas cosas. La historia del continente con influencias extranjeras, se apropió de lo ajeno, construyó con adobe y quincha, después construyó con concreto armado, pensó en un futuro preñado de pasado, restauró iglesias y casonas, soñó con una arquitectura enraizada a la cultura del lugar, la arquitectura como expresión de tiempos distintos, pero de costumbres, climas y paisajes que permanecen. En fin, una manera de querer unir la tradición y la modernidad. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesores, a los dos. Muy, muy interesantes las conferencias que nos han brindado. Agradecerles formalmente, pues, de parte de la Universidad La Gran Colombia. Vamos a dar un espacio de preguntas que hay para cada uno de ustedes. Entonces, por tiempos, pues tenemos aproximadamente 15 minutos de preguntas y vamos a intentar ajustarnos a este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. El arquitecto Jaime Felipe Navarrete hace una pregunta a la profesora Chicuti. Pregunta, ¿hay voluntad de volver a la arquitectura vernácula teniendo en cuenta toda la reorganización y mezcla cultural en Argentina? ¿Cuál sería la incidencia en la academia? Vivi, ¿no se te escucha? ¿Puedes abrir el micrófono? Lo había apagado para evitar los retornos. Sí. No sé si entiendo bien la pregunta, pero yo intentaría reformularla. O sea, yo creo que cada época crea condiciones de posibilidad para determinados problemas. El problema que se estaban planteando estos personajes, particularmente Guido, he estado atentamente escuchando la charla sobre Velarde, tal vez en Rosario, Hermete de Lorenzi es una figura que haría de nexo entre Guido y Velarde también, personajes multifacéticos como José Micheletti. Y decía esto de las condiciones de posibilidad de determinados problemas porque evidentemente en los años 20 a 40 se crean condiciones dentro de una lucha ideológica para reivindicar ciertos valores. Y desde la arquitectura es justamente que hay un punto importante de incidencia respecto de cómo abordarla y de cómo abordarla en función de la ciudad. Esto de la ley nacional, por ejemplo, de 1940, y todo ese debate en ese congreso, que empiezan a aparecer los temas de restauración,
del patrimonio tiene que ver con eso, con restaurar un determinado pasado. Lo que era patrimonio para ese momento no lo es para ahora. Yo dije, se crea la Comisión Nacional de Monumentos, sí, pero después la Comisión Nacional de Monumentos tiene que cambiar su nombre décadas más tarde y llamarse de Monumentos y Sitios. ¿Por qué? Porque ya no se consideran monumento o patrimonio aquello que es el edificio aislado, vinculado justamente a un patrimonio eclesiástico, militar o institucional, sino que se extiende hacia la ciudad, hacia el territorio, hacia el patrimonio popular, productivo, cultural. Entonces, lo que en su momento era reivindicado frente a un avance a lo mejor de migraciones, de mezclas, etcétera, no lo es para ahora. Guido, por ejemplo, toma partido, de una forma vehemente, militante, frente a este avance norteamericano. Entonces, esto de lo panamericano tiene que ver con formar un frente que en la literatura se cristaliza con el famoso drama shakespeariano de Ariel y Calibán, ¿no? de malos y buenos, de materialismo y espiritualismo. Pero el tiempo va demostrando que la cosa no es tan así, que esto de la construcción de América como una unidad es una entelequia, que lo fue en su momento cuando Américo Vespucio lo nombra en un mapa mundi, pero en realidad el nombre por ahí iba a ser Colombia para toda América, en homenaje a Colón. O sea, esto de los nombres, esto de las construcciones tan armadas, dejan afuera muchas cosas. Y a Guido también se le escapan un montón de regiones y de países latinoamericanos. Y se concentra en Perú, en Bolivia y en el norte de Argentina, en el noroeste argentino, porque el resto de Argentina se le escapa. Entonces se crea esa teoría de las dos Argentinas, que Martínez de Estrada va a hablar y muchos otros de la literatura. Hoy son otros los problemas. Tratando de vincularlo un poco más a lo que se está preguntando. Me parece, esto de la academia entiendo que es la enseñanza actual en la Facultad de Arquitectura. O sea, en la Facultad de Arquitectura también se atraviesan todas estas cuestiones ideológicas. Y no voy a negar que hay un grupo que, digamos, que intenta aferrarse a la arquitectura como algo autónomo, como algo que está desprovisto de otras influencias, decirlo de una manera mal y pronto, digamos, de una manera tajante, nunca están así, pero bueno, como encerrarse en una disciplina sin ver el resto, y otros profesores o otras corrientes que intentan, y que cada vez, eso sí yo lo noto, cada vez cobra más fuerza, intenta pensar el proyecto no desde la figura hegemónica del intelectual, del arquitecto, sino desde la comunidad, desde la participación, desde otros lugares. Y esto, bueno, nuestro plan de estudio en principio intenta mostrar líneas diferentes. No sé si será vernácula, si será alternativa, si será participacionista, o sea, distintos modos de pensar el proyecto desde otras lógicas que no sea la lógica eurocéntrica, digamos, institucional, que se crea en torno a la figura del arquitecto, que es ni más ni menos que inventada en el Renacimiento, como institución de la arquitectura. O sea, esas pujas permanentemente se están dando, pero me parece que no tienen que ver con ese resabio de los 20 y 40, porque creo que era otra problemática. Y ideológicamente estaban teñidos de un nacionalismo a veces xenófobo. No nos olvidemos que en esa época el despliegue de los nacionalismos, ¿no? Y de los autoritarismos. Y evidentemente la situación contemporánea en nuestros países, que son bastante diferentes unos que otros, que tenemos muchas problemáticas en común, pero que no podemos meter todo en una misma bolsa. Por lo menos esa es mi opinión. No sé si les servirá de respuesta. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para el profesor
La realiza Martina Tolentino, docente de La Vega, República Dominicana. El estilo llamado buque en Lima es una variante del Art Deco. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras con este? ¿Qué características particulares? Ahora sí. Son tendencias que coinciden en el tiempo, son paralelas. El Art Deco termina adoptando ese nombre a partir de la exposición de artes decorativas de París, mediados del siglo XX. No sé si se utiliza la expresión estilo buque en otros países latinoamericanos. Barcos, decimos nosotros. Ah, bueno, no estamos muy lejos entonces. Y constituyen tendencias que se podrían considerar proto-racionalistas, pero que conviven también con todos los historicismos y eclecticismos. Hay que hablar en plural porque eran muchísimos. Y todos coinciden entre las décadas de 1920 y 1930. En la medida que van abandonando el ornamento y buscan superficies cada vez más limpias y cierta abstracción en la composición, podrían considerarse el Art Deco y el buque como caminos hacia el movimiento moderno, que en el Perú llega bastante tarde, llega recién en la década de 1940. Sí, de todas maneras, no estarían cumpliendo estas tendencias con algunos preceptos cruciales, decisivos del movimiento moderno en cuanto a la fluidez espacial y la libertad de la planta, del trazado, de la organización de los ambientes. Eso no lo cumple. Así que si digamos que las propuestas son más de exterior que de interior, más de fachada que de organización interna. Bueno, el arquitecto Carlos Niño, que lo tenemos aquí. Bienvenido, arquitecto. De hoy en 8 días estamos con él en esta sesión. Es una pregunta para los dos. Hoy, después de la modernidad purista, ¿qué podríamos retomar del nacionalismo de los años 30, 40? El que quiera, ¿dónde está? Bueno, ¿puedo contestar? Un poco lo que estaba intentando desarrollar antes, ¿no? Yo creo, insisto, con esto de que cada época tiene posibilidades diferentes de pensar determinadas preguntas. No me parece que la recuperación de los nacionalismos de los años 30 y 40 sea un problema contemporáneo. O sea, por ahí tenemos otros problemas y bastantes acuciantes que tienen que ver con la distribución de la tecnología, con las nuevas modalidades de producción de la arquitectura, con la sustentabilidad, con la no llegada, digamos, de la resolución del problema de la arquitectura al total de las masas que se nos desbordan, y mostraban las barriadas peruanas, que podemos mostrar las argentinas, brasileras, etcétera. O sea, tenemos un montón de temas que sí son comunes a América, pero me parece que la solución no está en volver a los nacionalismos. Me parece que está en partir de la problemática de los territorios, de la problemática, digamos, de las instituciones que están trabajando en el territorio y que pueden ayudarnos a pensar el proyecto de otra manera. Esto es lo que hablábamos antes. Algunos le llaman activismos, otros le llaman participacionismo, etcétera, pero de pensar el proyecto desde otros lugares y desde la apropiación de ese patrimonio, desde otras, llegando a otros límites, ¿no? Porque
el asunto, decía Cancino, decía, ¿quién usa y quién disfruta el patrimonio? Porque si el patrimonio es un coto, digamos, perteneciente a un grupo y que se reconoce como tal y que le da existencia económica y por lo tanto se mantiene y no se cae, no nos sirve. O sea, nos sirve algo que tenga vida, que se utilice, que solucione problemas contemporáneos. Entonces, me parece que trasladar problemas de una época a otra no es por lo menos mi manera de pensar. Quiero decir algo muy breve. Sí, es verdad que cada época enfrenta sus retos. Es verdad también que los aires posmodernos de los años 60 trajeron a América Latina y pusieron en el tapete el dilema de la identidad en la arquitectura una vez más. Y de alguna manera hay arquitectos que encontraron cierta conexión con estos otros arquitectos de los años 30 y 40. Estoy hablando del momento en el que se desarrolla en nuestro continente lo que identificamos como el regionalismo y el contextualismo. Pero es verdad, pero ya no con la carga política nacionalista que pudo haber tenido décadas antes, y con una nueva etapa que ya se plantea entre fines del siglo pasado y principios de este siglo, que nos ponen otro tipo de problemas sobre la identidad. Podemos seguir acumulando retos, ¿sí? Eso quería apuntar. Perdón, y justamente en función de lo que acabas de decir, y creo que el asunto es no entrar en la búsqueda de la identidad, sino pensar que la identidad es algo que se construye, que es algo que permanentemente va cambiando y que no es una única identidad, sino que hay una diversidad de identidades que hay que negociar, que hay que equilibrar, y que eso es, digamos, de alguna manera lo que se conoce como región, como país o lo que fuera. Nuestros países, unos más que otros, Argentina tal vez más, ¿no? Tiene muchos contrastes, tal vez por la extensión del territorio, por los procesos históricos migratorios, por la evidentemente apropiación de la tierra, la distribución de los bienes, y a eso hace también, y de recursos, y la asignación de existencia económica a determinados lugares, o sea, eso hace también que la identidad no pueda ser nunca una única esencia que nos reconozca totalmente. Si buscamos eso, buscamos una quimera que nunca alcanzaremos y tampoco nos serviría demasiado. Muy bien, de acuerdo. El arquitecto Miguel Álvarez dice: buenas tardes, sería importante hablar sobre los valores o conceptos arquitectónicos del movimiento moderno y cómo se mantienen o influyen en la arquitectura regional. Una conferencia, eso. Quizás dos características. ¿No? Claro, me parece que sí, que tendríamos que, es como que se va un poco del tema, ¿no? Tendríamos que, algo yo no hice tanto hincapié en la parte más, digamos, de arquitectura moderna en Guido, porque en ese periodo es cuando más insistencia hace en la modernidad en la ciudad, o sea, una visión, si ustedes quieren, de alguna manera más moderna es en cuanto a pensar el urbanismo científico, con el gabinete heliotérmico, con toda una serie de pensar la arquitectura como las 4 funciones, o sea, vinculado a los presupuestos del movimiento moderno, al zoning, etcétera. Pero la arquitectura como cada vez le va dando menos relevancia y se va escribiendo a ese clasicismo modernizado o moderno afrancesado, como le decían algunos, o teñido de algunos estilemas neocoloniales o demás.
pero no está preocupado por la arquitectura moderna. Bueno, qué sé yo, Velarde me parece que tiene una afinidad más importante con la arquitectura moderna. Y bueno, ahí se marcaron algunos de los elementos, pero vinculados obviamente a los personajes que estamos trabajando. Si no, ya habría que hacer, insisto, una clase o una conferencia relacionada con eso. Voy a tratar de decir algo. Lo mencioné en la conferencia, hay un personaje que le interesa mucho a Héctor Velarde, que es Enrique Seoane, un diseñador muy, muy talentoso, con muchos trabajos en nuestra ciudad. Él puede ser un buen ejemplo, un buen representante de lo que es el movimiento moderno con ciertas características particulares. Desde las residencias que empezó haciendo hasta los edificios de 10 y 15 pisos que también pudo hacer. Es decir, expresiones que están dentro de la modernidad, pero que no caen en el International Style, que es una de las críticas más grandes que se le ha podido hacer a ese movimiento, que de ninguna manera es monolítico y que tiene también una serie de representantes y de opciones. Estamos hablando además de otra etapa de la arquitectura en nuestra ciudad, en nuestro país, en el continente, que ya abarcan 30 años más, ¿sí? Tenemos dos preguntas finales. Una es, ¿cuál es el papel del paisajismo? Lo hace Jonathan Alejandro Sánchez. ¿Cuál es el papel del paisajismo en el desarrollo de la arquitectura en Lima y en Rosario? También seguramente una característica. En la actualidad sería, bueno, perdón, no sé si quería empezar con Lima. No, adelante, Viviana. No, estaba algunas cuestiones mencioné porque respecto de Guido, de esta voluntad de tomar el paisaje a gran escala, es un intento bastante importante. Nos guste o no nos guste su arquitectura, nos guste o no nos guste su posición frente a la ciudad, pero es evidente que para los años 40, 50, pensar en proyectos paisajísticos era como raro, ¿no? Por lo menos en nuestras ciudades. Obviamente que había antecedentes en el movimiento moderno y se estaba trabajando, Le Corbusier mismo trabaja el paisaje a gran escala, ¿no? Y yo lo rescataba a Guido en ese sentido. ¿Por qué? Porque estoy en este momento en la coordinación académica de la maestría de arquitectura del paisaje en la Facultad de Arquitectura. Estoy re entusiasmada con el tema del paisaje. Y por supuesto yo doy la materia Historia y Teoría de la Arquitectura del Paisaje. Y bueno, me parece que hay un impulso muy grande en Argentina en este momento. Se ha constituido la Red Argentina de Paisaje, se está trabajando en una ley de paisaje. Y en nuestra facultad no había. El tema, digamos, se tomaba en el grado de acuerdo a los intereses de los profesores de arquitectura. Y de posgrado no teníamos. Hay escuela de paisajismo, pero no en la universidad. O sea que es muy importante la creación de la maestría, que es del año 2019, y la pusimos en marcha y ya estamos trabajando con la primera cohorte en el segundo año. Y los temas de paisajismo en nuestra región se sitúan, un poco esto que hablamos, enganchado con lo que hablábamos recién, me parece, nos dan un proyecto muy situado, porque la problemática de nuestro río, de los humedales, de los territorios frágiles, dinámicos, incide muchísimo en el tema del paisajismo y de la arquitectura del paisaje. Y nos impulsa a pensar otros proyectos que sean más sustentables, más vinculados a lo nuestro, y que ahí sí yo te podría decir o les podría decir a los que hacían esas preguntas respecto de la identidad, que eso en nuestra zona le da una connotación de identificación del lugar, del sitio, de las costumbres, y que me parece muy relevante. Por el lado del paisaje,
llegar a la construcción de una identidad regional litoraleña, por ejemplo, en torno al río Paraná, el Paraná Medio, los deltas, la isla, engloba una parte, siempre siendo consciente de esto, ¿no? Que es parcial, pero me parece un filón muy interesante, muy rico, y están muy entusiasmados. Tenemos bastantes alumnos, o sea, creo que va a tener futuro. Muy bien. Para el profesor Helio, y cerramos, es nuestra última pregunta, entonces ya con esta hacemos el cierre del seminario el día de hoy. ¿Cómo entender la variedad de estilos que hacen parte de la arquitectura de una ciudad? ¿A qué se le debe dar valor en el transcurso histórico? La pregunta la hace la arquitecta Sandra Sabogal desde Colombia. Te dejo, Helio. Sí, voy a dar un comentario sobre el paisaje. No hay no recuerdo ningún trabajo de Héctor Velarde que tenga que ver con la organización territorial, y ni siquiera con el diseño de espacios públicos, de plazas o de parques, pero sí siento una fuerte presencia del paisaje en su mirada como historiador. O sea, el querer siempre situar los objetos arquitectónicos en un contexto, en un contexto social, por supuesto, pero en un contexto físico, geográfico, donde el paisaje juega un rol fundamental. Un paisaje, que estoy de acuerdo con Viviana, son muchos paisajes en un solo país, y más aún si hablamos del continente. Y sobre qué valorar, una etapa, hemos hablado de una etapa muy rica y variada de expresiones arquitectónicas. En realidad, en Lima, la especulación inmobiliaria no está respetando nada. El siglo XX ha protegido algunos edificios públicos importantes, están declarados como monumentos, y el resto nada. Así que están cayendo por igual los poquísimos ejemplos neoperuanos. Todas las casas neocoloniales están cayendo, todas, y las casas que se hicieron en las décadas posteriores del movimiento moderno también están cayendo. Así que bueno, el siglo XXI está borrando el siglo XX. Esto es lo que puedo decir. No todo se puede y se debe conservar, está claro, pero algunas joyas importantes y significativas de nuestra historia sí han debido protegerse, y ahora ya desaparecieron. Muy bien, profesores, muchísimas gracias por su participación. Les agradecemos muchísimo. Queremos invitar a todos nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy a que nos acompañen en todo el seminario. El próximo sábado tenemos a una de las mentes tal vez más brillantes de nuestro tiempo en Colombia, el arquitecto Carlos Niño Murcia, con una bella conferencia sobre Fernando Martínez Sanabria. Entonces los invitamos a las 3 de la tarde el próximo sábado, 1 de agosto, y muchas gracias a los dos por su linda compañía el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a todos los que se conectaron y preguntaron y escucharon. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hasta la próxima.